y ven a Jesús. Oh, ven sin tardar, sin tardar, ven sin tardar. Oh, ven sin tardar, sin tardar, ven sin tardar. Acepta a Jesús, acepta a Jesús. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo a qué hora nos esté usted viendo este video. Gracias por acompañarnos y por estudiar con nosotros de la palabra de Dios. Le damos gracias por estudiar con nosotros y estar atentos a cada una de las transmisiones que subimos en este canal de YouTube. También está por ahí algún enlace a lo que es Facebook, así es que puede o bien vernos por Facebook o por el canal de YouTube Iglesia de Cristo Denton, con el mismo nombre, Iglesia de Cristo, en la ciudad de Denton, Texas. No se llama Iglesia de Cristo Denton, sino Denton es la ciudad donde se encuentra esta congregación de la Iglesia de Cristo en Denton, Texas. Vamos a ver un tema. Creo que es cortito, no pretendo hacerlo muy largo. Podríamos extenderlo a 2 o quizás hasta 3 clases, pero creo que sería muy tedioso, así es que solamente escogí algunos pasajes. Vamos a ver que Jesús es Jehová y Jehová es Jesús. O sea, a Jesús se le llama Jehová también. Con comparación de textos, comparando textos del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Vamos a ir analizando y haciendo esta comparación de textos para llegar a la conclusión, poder llegar a la conclusión y poder decir con toda seguridad que Jesús es Jehová. Bien, vamos entonces a la presentación. Y también un momento porque creo que se movió toda la presentación. Sí, déjala, regreso todo. Bien, ese es el tema. Jesús es Jehová. Es de lo que vamos a estar hablando. Si Jesús es Jehová, ¿y cómo vamos a saberlo? Bueno, por comparación de textos. ¿Ok? Por comparando textos del Antiguo Testamento con referencias del Nuevo Testamento. Vamos a hacer esta comparación y vamos a ver si podemos mencionar que Jesús es Jehová con esta comparación de textos. Sé que inmediatamente cuando oigan esto nuestros amigos testigos de Jehová dirán, no, blasfemia, ¿verdad? Se van a rasgar las vestiduras. Acompáñenos en la clase y sea honesto, simplemente analice los textos que vamos a presentar. No son todos, como le decía, podríamos hacer hasta 3 clases de comparación de textos en cuanto a que Jesús es Jehová, pero vamos a hacer algunas menciones, no todas las que aparecen en la escritura, obviamente, pero algunas de ellas que escogí. Y déjenme le aclaro, seleccioné las que menos trabajo iban a darme a mí, que no necesitaba tanto ir al interlineal, porque los testigos de Jehová, todo texto que en el Nuevo Testamento habla en cuanto a la deidad de Jesús, lo manipulan y quitan palabras, ponen palabras, añaden palabras, traducen de manera incorrecta para que no suene como que Jesús es Dios. Entonces tendremos que ir al interlineal, mostrarse el interlineal para que usted vea cómo está en el griego. Mostrarle su propio interlineal, no interlineal de alguien más. Uso el mismo interlineal de ellos. O sea, bien este moradito, o sea el de pasta azul, que es la impresión más nueva, que es el que voy a estar mostrando. Voy a utilizar también la versión de pasta gris, la traducción. No voy a usar en esta ocasión esta pasta negra, sino voy a usar la versión traducción del Nuevo Mundo, pero la pasta gris. Y en algunas ocasiones voy a mencionar, cuando mencione Reina Valera, texto de Reina Valera, pues voy a poner ahí entre corchetes RBA o RB para que usted sepa que ese pasaje que estoy mostrando es de Reina Valera. Bien, entonces vamos a Jesús es Jehová. Primero, ¿en qué nombre podemos ser salvos?
¿Bajo qué autoridad? Recordando que nombre en la Biblia hace referencia a autoridad. ¿Bajo qué nombre somos salvos? Bueno, dice la Escritura que somos salvos en el nombre de Jehová. Joel capítulo 2, versículo 32 dice, todo el que invoque el nombre de Jehová será salvo. Entonces somos salvos invocando el nombre de Jehová. ¿Ok? En el Antiguo Testamento. Joel capítulo 2, versículo 32, las personas podrían ser salvas invocando el nombre de Jehová. Dice, sigue leyendo el texto, en el monte de Sión y en Jerusalén estarán los que escapen, tal como ha dicho Jehová, los sobrevivientes de quienes Jehová llama. Esa X es porque esta versión que tomé de la Biblia es Biblia de Estudio de los Testigos de Jehová, pasta gris, por eso aparecen con abreviaturas o letritas que hacen referencia a otro pasaje. En Romanos capítulo 10, versículo 13, también en Hechos 2:21 dice exactamente lo mismo en esta Biblia pasta gris, dice, porque todo el que invoque el nombre de Jehová será salvado. Entonces, Joel 2:32, Antiguo Testamento, dice, todo el que invoque el nombre de Jehová será salvado. Romanos 10, 13 y Hechos 2:21, traducción del Nuevo Mundo, dice, todo el que invoque el nombre de Jehová será salvado. Ahora aquí viene mi pregunta. Y esta es mi pregunta, que de hace muchos años, cuando estuve platicando, ¿verdad? Por algunos meses con unos testigos de Jehová que venían y teníamos estudios, ¿verdad? Y analizábamos y les preguntaba y comentábamos. Muchas de las cosas que le comparto son por experiencias de esas pláticas que he tenido con ellos. Y esta fue una de las preguntas que surgió cuando estábamos hablando y por X o Y situación llegamos a ese pasaje y que dice todo el que invoque el nombre de Jehová será salvo. Y Romanos 10:13 dice lo siguiente en Reina Valera, dice diferente a como dice en la Biblia los Testigos de Jehová. Romanos 10:13 dice, la primera cita de arriba es la pasta gris de los Testigos de Jehová, porque todo el que invoque el nombre de Jehová, dice, será salvado. Romanos 10:13 en Reina Valera dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Mi pregunta era, y sigue siendo, ¿por qué en la Biblia Reina Valera o en mi Biblia Reina Valera dice el que invoque el nombre del Señor? ¿Y por qué en la de ustedes? Yo le preguntaba a estos testigos de Jehová. Uno de ellos era ya un señor grande de edad y me llamaba Carlitos. Mira Carlitos. Y me explicaba lo siguiente. Bueno, antes de entrar ahí, le hacía esta pregunta. Bueno, dígame por qué. Dice su Biblia, todo el que invoque el nombre de Jehová será salvado. Y en mi Biblia dice Señor. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué en mi Biblia dice Señor? ¿Por qué en la de ustedes dice Jehová? Y también en su interlineal, porque para ese tiempo ya tenía el interlineal. Y les decía, ¿por qué en su interlineal también dice Señor, no dice Jehová? En el original griego dice Señor, no Jehová. ¿Por qué en su Biblia dice Jehová? Bueno, me daba la siguiente. Déjenme mostrarle el interlineal. Esta es la impresión más nueva. Y quiero que usted note. Déjenme mover aquí la pantalla un poquito. Y activar la pluma. Si usted se fija, dice esta palabra aquí. De curios, ¿verdad? De curion. Aquí está, curio. Se traduce como Señor. En el interlineal, Romanos capítulo 10, versículo 13. Porque todo el que llame sobre el nombre del Señor será salvo. Entonces dice, o será salvado. O salvo. ¿Por qué dice Señor? ¿Por qué dice Señor? Y en su Biblia, en su propio este es interlineal de los Testigos de Jehová. No es interlineal X o Y o Z, no. Es
el interlineal de las Sagradas Escrituras dice The Kingdom Interlineal Translation of the Greek Scriptures. El interlineal del griego de las Sagradas Escrituras o de las Escrituras de los Testigos de Jehová. Entonces dice en nombre del Señor. ¿Por qué ponen Jehová entonces? Si en el griego dice Señor, ¿por qué lo vierten como Jehová? Si deberían poner Curios, Señor. ¿Por qué lo cambian? Bueno, me dio una respuesta y esta fue la respuesta. Me explicaba esta persona, testigo de Jehová, lo siguiente. Estuve buscándolo, batallé para encontrarlo, esta explicación, pero me decía, así como yo lo entendí en ese tiempo, me decía, mira, es que en el Nuevo Testamento la palabra Señor fue traducida Señor cuando realmente debió haber sido Jehová. Porque los traductores griegos, y me da una explicación, ¿verdad?, de lo que sucedió. Fueron copias de copias de copias y se fueron olvidando, y en vez de poner Jehová, pusieron Señor. En vez de poner Señor, en vez de poner Jehová, vertieron Señor en las copias que tenemos de las Sagradas Escrituras, ¿verdad?, manuscritos antiguos. Entonces, yo le preguntaba, entonces cada vez que aparece la palabra Señor, ¿debería en realidad aparecer la palabra Jehová en el Nuevo Testamento en lugar de Señor? Y él me decía, exactamente, así es. Y dije, bueno, eso es lo que él me explicó. Yo quiero un documento para yo después probarles, cuando yo dé una clase, ¿verdad?, a las personas, que realmente eso es lo que ellos dicen y no es lo que una persona de los Testigos de Jehová dijo por salir al paso, sino que es realmente algo que ellos creen. Ahora vamos a leer, y esto es un escrito y lo pueden encontrar todavía en internet, en la página de los Testigos de Jehová. Ahí aparece. Dice, ¿debe aparecer el nombre Jehová en el Nuevo Testamento? Así está, debería aparecer. Dice, ¿tiene importancia que el nombre de Dios aparezca en la Biblia? Está claro que para Dios sí la tiene. Pues el tetragramatón, los 4 caracteres hebreos que representan el nombre divino, aparece casi 7,000 veces en el texto original de las Escrituras hebreas, comúnmente llamado Antiguo Testamento. Los biblistas no ponen en duda el hecho de que el nombre propio de Dios aparece en el texto del Antiguo Testamento. Sin embargo, muchos de ellos creen que dicho nombre no se encuentra en los manuscritos originales del Nuevo Testamento o escrituras griegas, porque no se encuentra. No es que crean, es que no está. Para poder afirmar lo que ellos van a decir adelante, deberían de tener pruebas. No pueden afirmar algo de lo cual no tienen pruebas. ¿Por qué no vierten todos los estudiosos de los escritos antiguos Jehová en lugar de Señor? Porque en el texto aparece Señor. Entonces tienen que ser honestos y poner la palabra Señor. Ahora bien, hay ocasiones, dicen ellos, que en el Nuevo Testamento cita pasajes del Antiguo Testamento donde aparece el tetragramatón. ¿Qué hacen los traductores en estos casos? La mayoría no usa el nombre de Dios, sino la palabra Señor. No obstante, la traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas o de las Santas Escrituras recurre a otra solución. Emplea a Jehová 237 veces en el Nuevo Testamento, cuando los escritos o los manuscritos antiguos no aparece por ningún lado la palabra Jehová. ¿Y por qué no aparece? Si esas escrituras fueron inspiradas por el Espíritu Santo, ¿por qué el Espíritu Santo decidió poner Curios y no poner Jehová? Es una buena pregunta. Para poder afirmar que debe ser traducido como ellos dicen, deben de tener pruebas de que se manipuló el texto o que se omitió poner el tetragramatón en lugar y por su lugar se puso el nombre de Curios. Dice, pero ¿qué dificultades se presentan al decidir si se incluirá el nombre de Dios en el Nuevo Testamento? ¿Hay bases para utilizarlo en esta sección de las Escrituras? ¿Y por qué debería interesarle a usted el uso del nombre divino en la Biblia? Pues sí, ¿por qué debería interesarme? Si los mismos hebreos no querían ni pronunciarlo siquiera. Usaban Adonai en lugar de mencionar el nombre de Dios, de tan santo que lo consideraban. Ahora dice, un problema de traducción. Los manuscritos del Nuevo Testamento que han llegado hasta nuestros días, note cómo dice, no son los originales que redactaron Mateo, Juan, Pablo y los demás escritores. Dichos documentos se usaron tanto que sin duda se desgastaron.
qué raro, se desgastaron nada más donde decía Jehová, ¿verdad? Rápidamente, así que tuvieron que hacer copias, que con el tiempo también hubo que reemplazarlas. Hoy tenemos a nuestra disposición miles de manuscritos del Nuevo Testamento, esto es cierto. La mayoría realizados al menos 2 siglos después de los originales. Al parecer, inclusive tenemos citas de historiadores externos o de los llamados padres apostólicos, ¿verdad? Cristianos de los primer siglo que hacían mención a citas del Nuevo Testamento. Entonces dice, la mayoría realizados al menos 2 siglos después de los originales. Al parecer, al hacerse las copias, se destruyó el tetragramatón. Mire, qué raro, ¿verdad? O se sustituyó. Nomás los cristianos decidieron sustituir el tetragramatón nomás porque sí, al hacer las copias. Y lo sustituyeron por la palabra griega para señor, Kyrios o Kurios. Y las sucesivas derivaciones, ¿verdad? Usted puede seguir, busque este documento y léalo todo, no lo vamos a leer todo. Entonces, ¿qué están diciendo ellos? Que como se tuvieron que hacer copias de la Biblia, copias de copias de copias, entonces a alguien se le ocurrió, vamos a quitar el nombre de Jehová del Nuevo Testamento. Y todos los que hicieron copias lo borraron, el nombre de Jehová, y pusieron Señor. Qué raro, pero bueno. Esa es la explicación. Entonces, según esta explicación, cada que apareciera el nombre Señor en el Nuevo Testamento, por lógica, entonces ahí debió haber dicho Jehová. Porque si los copistas o los que hicieron las copias del Nuevo Testamento omitieron el nombre de Jehová al tetragramatón y pusieron Kyrios o Kurios, Señor, en lugar de Jehová, entonces cada vez que aparezca la palabra Señor en el Nuevo Testamento fue una omisión de los copistas cuando realmente en ese texto debió haber dicho Jehová. ¿Ok? Eso es lo que ellos dicen. Pero con esta explicación se meten en un autogol y me dan la razón de lo que yo hablaba con ellos en aquella ocasión. Y hablaba con ellos lo siguiente. Bueno, aquí está la última parte que no se alcanzaba a ver. Al parecer, al hacerse las copias, se sustituyó el tetragramatón por la palabra griega para señor, Kyrios, y las sucesivas reproducciones mantuvieron ese cambio. O sea, ya no se volvió a poner la palabra Jehová, se mantuvo Señor. ¿Cuáles son las pruebas que presentan de ello? Ninguna. Solamente es la falacia de la afirmación gratuita, ¿verdad? Afirmo que así debe haber sido y así es. ¿Y por qué? Porque yo lo digo. Bueno, ¿y las pruebas? Debe haber al menos una prueba. De miles de manuscritos que hay, no creo que todos y cada uno de ellos se haya equivocado y haya puesto o sustituido Jehová por Señor. Pero bueno, vamos a ir con su interpretación. Vamos entonces a suponer que en cada vez que aparece la palabra Señor, ahí debió haber dicho Jehová. Porque se equivocaron los copistas. Entonces, como les decía, me dan la razón, o nos dan la razón a nosotros los que creemos que Jesús es Jehová. Entonces, con su explicación, me acaban de confirmar que Jesús es Jehová. ¿Cómo lo sé? Porque si regresamos del versículo 13 dice, todo aquel que invocar el nombre de Jehová, en mi Biblia dice Señor, en la de ellos dice Jehová, y donde dice Señor, en mi Biblia deberían decir en realidad Jehová. Entonces yo regreso unos versículos atrás, versículo 9, Romanos 10:9, porque si con la boca declaras públicamente que Jesús es... Esta es versión de ellos, pasta gris. Que Jesús es... ¿Qué? ¿Qué es Jesús? Jehová. ¿Por qué? Porque la palabra Señor fue cambiada por los copistas cuando realmente debió haber dicho Jehová. Entonces Jesús es el Jehová. Y se reafirma en este texto, dice, y con el corazón se demuestra fe en que Dios lo levantó de los muertos, serás salvado. Si confiesas con tu boca que Jesús es Jehová, serás salvado. ¿Recuerda Joel 2:32? El que invocar el nombre de Jehová será salvo. Si confiesas con tu boca que Jesús es Jehová, serás salvado. En armonía, entonces Jesús es Jehová.
Y si lo dejas en Señor, pues igual me da la razón, porque Romanos capítulo 10, versículo 13, que si confesares con tu boca que todo aquel que confesar el nombre del Señor será salvo. ¿Y quién es el Señor? Jesús será salvo. Entonces Jesús es el Salvador, que a la vez es Jehová. Entonces Jesús es Jehová el Señor. No hay escapatoria de esto. Por más que quieren manipular y dar falacias de afirmaciones gratuitas y dar historias que no pueden probar, Jesús entonces sería Jehová, porque cada vez que en el Nuevo Testamento aparece la palabra Señor, los copistas se equivocaron. Debieron de haber puesto el tetragramatón Jehová. Entonces Jesús es Jehová. Y si confiesas que Jesús es Jehová, serás salvo, en armonía con Joel 2:32. Todo aquel que invocara el nombre de Jehová será salvo. Amén a esto. Eureka. Encontramos que Jesús es Jehová. Amén y amén. Seguimos entonces. Vamos a la segunda prueba de que Jesús es Jehová. Y esto es más sencilla. No vamos a ir a interlineales ni a escritos de los testigos de Jehová. Simplemente a 2 versículos de su misma Biblia gris. Dice Salmos 8:1 de pasta gris: Oh Jehová, nuestro Señor, qué majestuoso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu esplendor hasta por encima de los cielos. Le pregunto, ¿a Jehová se le llama nuestro Señor? ¿O a Jehová? ¿El título Señor se aplica también a Jehová? Sí. Oh Jehová, nuestro Señor. ¿Ok? Ahora, si este título, Jehová nuestro Señor, la palabra Señor, se aplica a Jehová, ¿por qué entonces también se le aplica a Cristo la palabra Señor? Y este es un argumento que usan los testigos de Jehová para negar la deidad de Cristo, cuando en realidad el que se usa el título Señor en Cristo está probando que Cristo es Jehová. Dice Romanos 6:23, porque el salario que el pecado paga es la muerte, pero el regalo de Dios que Dios da es vida eterna por Cristo Jesús nuestro Señor. Jehová es nuestro Señor. Cristo Jesús es nuestro Señor. Entonces Jehová es nuestro Señor. Cristo es nuestro Señor. No hay diferencia. El argumento de los testigos de Jehová, 1 Corintios 8:6, si no me equivoco, dicen, no, ahí está, mire, dice, nuestro Dios, ¿verdad? ¿Cómo dice? Tenemos un Dios, ¿verdad? El Padre, y un Señor, Jesucristo. Entonces no es el mismo. No es el mismo, porque el título Señor no se le aplica al Padre. Dice, al Padre se le aplica a Dios. No, a Jehová se le aplica Señor también. Al Padre se le aplica Señor también. Al Hijo se le aplica Señor también. Nuestro Señor. Entonces Jesús es Jehová. Jesús es Jehová. Por más que quieran negarlo en comparación de textos. Nuestro Señor es Jehová. Nuestro Señor es Jesucristo. ¿Hay dos señores? ¿Acaso habrá dos señores entonces? Si la Biblia habla que Jehová es nuestro Señor, pero luego en el Nuevo Testamento dice que Jesucristo es nuestro Señor, ¿entonces tenemos dos señores? Porque el título Señor hace referencia a Dios, al que está en poder, él está en el cargo sobre los demás. ¿Tenemos dos señores? No, Efesios 4:5 dice, hay un solo Señor y una sola fe y un solo bautismo. ¿Cuántos señores hay, dice la Biblia? Uno. Entonces, si hay un solo Señor, dice la Biblia, y en el Antiguo Testamento encontramos que Jehová es nuestro Señor, y en el Nuevo Testamento encontramos que Jesús es nuestro Señor y solamente existe un Señor, entonces Jesús es Jehová. Amén, ¿verdad? Amén y amén. Seguimos encontrando que Jesús es Jehová, porque no hay dos señores, hay solamente un Señor. Hay un solo Señor y una sola fe. Entonces, Antiguo Testamento dice Jehová nuestro Señor, Nuevo Testamento dice Jesús nuestro Señor, y si solamente hay un Señor, entonces Jesús es Jehová nuestro Señor. Seguimos.
Tercer prueba. Jehová iba a ser valuado o vendido por precio de 30 piezas de plata. ¿Cómo lo sabemos? Biblia gris de los testigos de Jehová. Zacarías 11, 12 al 13. Entonces les dije, si les parece bien, denme mi salario, pero si no, quédense con él. Y me pagaron mi salario. 30 piezas de plata. Me pagaron mi salario 30 piezas de plata. ¿Quién es el que estaba hablando? Versículo 13. Después Jehová me dijo, arrójalo en el tesoro, el magnífico precio con el que me valoraron. Note lo que dice Jehová. ¿Quién lo dijo? Versículo 13. Jehová me dijo, arrójalo en el tesoro. El magnífico precio con el que me, dice Jehová, valoraron. No dice con el que valoraron a alguien más. No, dice con el que a mí me valoraron. ¿A quién valoraron en 30 piezas de plata? Palabras de Jehová dijo, a él mismo. De modo que tomé las 30 piezas de plata y las arrojé en el tesoro de la casa de Jehová. Entonces, ¿quién dijo que lo iban a valorar en 30 piezas de plata? Jehová. Y lo dijo en profecía, y esto en referencia a Cristo. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, vamos al Nuevo Testamento. Mateo capítulo 27, versículos 3 al 6. Entonces Judas, el que lo traicionó, al ver que habían condenado a Jesús, sintió remordimiento y fue a devolver las 30 monedas de plata. ¿A quiénes? A los sacerdotes principales y a los ancianos. Y les dijo, pequé al traicionar sangre inocente, pero ellos le respondieron, ¿y a nosotros qué nos importa? Esa es cosa tuya. Versículo 5. Así que él arrojó las monedas de plata en el templo y salió de ahí. ¿Sucedió que arrojó las monedas en el templo? Sí. Luego fue y se ahorcó, y los sacerdotes principales recogieron las monedas de plata y dijeron, no está permitida ponerlas en el tesoro sagrado, porque es dinero manchado de sangre. Antiguo Testamento. ¿Quién fue evaluado en 30 piezas de plata? Jehová, dice, con que me evaluaron a mí, dice Jehová. Y Mateo encontramos que fue la persona quien fue valuada en 30 piezas de plata o vendida por 30 piezas de plata fue Jesús. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Jesús es Jehová. Jesús es Jehová, que fue evaluado en 30 piezas de plata. Vamos a la cuarta prueba. Dice Isaías 44:6. Esto es lo que dice Jehová, el Rey de Israel y su recomprador, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero, yo soy el último. No hay ningún Dios aparte de mí. ¿Quién es el primero y el último? Jehová. ¿Cómo lo sabemos? ¿Quién lo está diciendo? Voy a poner la pluma. Esto es lo que dice. ¿Quién lo dice? Ay, se movió. Aquí está. Esto es lo que dice ¿quién? Jehová. Jehová. ¿Qué dice Jehová? Yo soy el primero y soy el último. Entonces, si preguntáramos a Isaías, ¿quién es el primero y el último? Isaías nos diría Jehová. Jehová es el primero y el último. Pero si vamos a Apocalipsis, capítulo 2, versículo 8, dice, escriba al ángel de la congregación de Esmirna. Esto es lo que dice el primero y el último. Dirían, Jehová. ¿Y quién es ese primero y último que está hablando? El que estuvo muerto y volvió a vivir. El que estuvo muerto, estuvo muerto. ¿Cuándo murió Jehová? ¿Cuándo murió Jehová? Mis amigos testigos de Jehová. Porque dice que este primero y último es el que estuvo muerto. El que estuvo muerto. ¿Cuándo murió Jehová? ¿Y cuándo Jehová volvió a vivir? Volvió a vivir. Porque Jehová es el primero y el último. Según Isaías 44:6. Jehová es el primero y el último. Y Jehová no miente. Es porque ¿quién lo dijo? Lo dijo Jehová. Jehová dijo, yo soy el primero y el último. No lo dijo nadie más.
Esto es lo que dice Jehová. Fíjese las palabras. Son palabras directas de Jehová. ¿Qué dijo Jehová? Yo soy el primero, yo soy el último. Ahora en Apocalipsis vemos que ese primero y último dice que es el que estuvo muerto y volvió a vivir. Cuando murió Jehová y luego volvió Jehová a vivir. ¿Cuándo? Pues no hay otra respuesta más que ¿quién estuvo muerto y volvió a vivir? Jesús. Jesús. El Hijo. No el Padre. El Hijo estuvo muerto y volvió a vivir. Entonces Jesús es el primero y el último, que a su vez es Jehová. Ahora usted dirá, no, pero ahí no dice Cristo. Bueno, quiero un pasaje que se lo diga literalmente, el mismo Apocalipsis lo dice. ¿Quién es ese primero y ese último que se hace referencia a Jehová en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento hace referencia a Cristo? ¿Hay dos primeros y últimos? No podría ser, porque entonces, si el Padre es el primero y el último, entonces el Hijo no es el primero y el último. Entonces el Hijo sería el segundo y el penúltimo. Porque no puede ser dos primeros y dos últimos en la mente de los testigos de Jehová, ¿verdad? Entonces, si Jehová es el primero y el último y Jehová es el Padre, entonces el Hijo, Jesús, no puede ser el primero y el último, debería ser el segundo y el penúltimo. Pero si el primero y el último es Jehová, entonces Jehová, dice Apocalipsis, estuvo muerto y volvió a vivir. ¿Cuándo murió Jehová el Padre? No, el Padre no vino a morir. ¿Quién murió en un cuerpo físico que tomó, Filipenses 2, del 6 al 8, quien tomó cuerpo de hombre para poder morir físicamente, fue el Hijo, que estaba en forma de Dios y tomó forma, ¿verdad? Morfe, de dulos, ¿verdad? De siervo, de esclavo. Ahora, vamos al pasaje. Usted dice, no, pero ahí no dice Jesús, ahí puede interpretarse de mil formas. Bueno, vamos entonces al siguiente versículo. Apocalipsis 22. Del 12 al 16. Escucha, dice aquí, vengo pronto. ¿Quién prometió que va a venir pronto, el Padre o el Hijo? Pues sabemos por la Escritura quien va a venir por segunda vez es el Hijo. No tercera o cuarta como los testigos dicen para armonizar sus falsas profecías que les han fallado. No. La segunda venida. Vengo pronto. Y traigo conmigo la recompensa que voy a dar para pagar a cada uno según sus hechos. A cada uno según sus hechos. Yo soy el Alfa y el Omega. ¿Quién es ese Alfa y Omega? El que viene pronto. El primero y el último. El principio y el fin. ¿Quién es ese primero y el último, ese principio y el fin? El que viene pronto. Felices los que lavan sus túnicas largas para tener derecho a los árboles de la vida, para entrar en la ciudad por sus puertas. Afuera están los perros. Los que practican el espiritismo, los que son sexualmente inmorales, los asesinos, los idólatras, todos los que aman la mentira y tienen la costumbre de mentir. Yo, Jesús. ¿Quién estaba hablando? Yo, Jesús. Yo, Jesús, ¿soy quién? El primero y el último. Que a su vez, según el Antiguo Testamento, ¿quién es ese primero y el último? Es Jehová. Yo, Jesús, soy ese primero y último. Yo, Jesús, soy ese Alfa y Omega. Yo, Jesús, soy el que estuve muerto. Como leíamos en Apocalipsis, ¿verdad? En el pasaje que leíamos, perdón, en Apocalipsis, capítulo 2, versículo 8. Yo soy el Alfa y el Omega, ¿verdad? El primero y el último. ¿Quién es ese? Yo, Jesús. Yo envié a mi ángel para dar testimonio a ustedes de estas cosas. ¿De cuáles cosas? De todas estas que están hacia arriba, ¿verdad? Todas estas cosas que venía hablando. Por eso dice, vengo pronto. ¿Quién viene pronto? Jesús. Jesús viene pronto. Yo vengo pronto. Yo, Jesús, soy el primero y el último. Yo, Jesús, vengo pronto. Yo, Jesús, daré a cada uno según sus hechos. En total armonía, Mateo capítulo 25, ¿verdad? Juzgará las naciones delante de él, ¿verdad? Apartará los cabritos de las ovejas. Dará a cada uno según sus hechos. ¿Quién? Jesús. ¿Quién va a venir a juzgar? Jesús. ¿Quién vendrá con los ángeles de su poder? Jesús.
Entonces todo esto está en armonía. ¿Quién es ese primero y último? Jesús. Y si Jesús es ese primero y último, no puede haber dos primeros y últimos. Solamente hay un primero y un último. Y es Jehová. Entonces Jesús es Jehová. Porque si Jehová es solamente el Padre, entonces Jehová sería el primero y el último. Y Cristo no podría ser el primero y el último. Tendría que ser Cristo, por lógica, el segundo y el penúltimo. Pero no, dice que Cristo es el primero y el último. Y como vimos en Isaías 44:6, dice Jehová, yo soy el primero y el último. Entonces Jesús es Jehová. Amén y amén. Si Jehová es el primero y el último y Jesús es el primero y el último, entonces Jesús es Jehová. Amén y amén. Vamos al quinto, perdón. Quinta prueba de que, por comparación de textos, que Jesús es Jehová y que Jehová es Jesús. Pero no se asusten, amigos testigos de Jehová. Es igual que como el Padre es Señor, el Hijo es Señor. El Padre es Dios, el Hijo es Dios. Son los títulos que se le dan a la deidad. Y es lo que no logran entender, porque para ellos solamente Dios es Jehová. Por eso estos comparación de estos versículos chocan en su mente y hacen explosión. 5. Solo Jehová es Salvador. Como lo dijo, no lo digo yo, lo dice la misma Biblia. Dice Isaías 43:11, Biblia de los Testigos de Jehová, pasta gris. Yo soy Jehová, y aparte de mí, subráyelo, subráyelo por favor. Se lo puse en rojo. No hay ningún. Aparte, si le preguntáramos, Jehová, aparte de usted, ¿hay algún otro Salvador? Jehová nos responderían, no. Te estoy diciendo que no, que aparte de mí, no hay ningún Salvador. No hay otro Salvador, dice Jehová, aparte de mí. Le pregunto, amigos testigos de Jehová, ¿le cree a las palabras de Jehová? Jehová está declarando que no hay ningún otro Salvador aparte de él. Ninguno. Yo soy Jehová, dice. Yo soy Jehová. Aparte de mí, dice Jehová, ninguno. ¿Le cree? Yo sé que sí. Pero ahora vamos a Lucas 2:11. Porque hoy le nació en la ciudad de David un Salvador. ¿Quién es ese Salvador? Cristo, con el título que se le da a Jehová. Cristo el Señor. Cristo el Señor. Cristo nuestro Señor. Jehová nuestro Señor. Cristo nuestro Señor. Si Jehová dijo en Isaías que no hay otro que salve aparte de él, ¿por qué en Lucas dice que hay un Salvador que es Cristo el Señor? ¿Hay dos Salvadores? ¿Jehová mintió? ¿O Jehová dice verdad? Pues testigos de Jehová, ustedes saben que Jehová habla verdad. Y si Jehová dijo que aparte de él no hay ningún Salvador, entonces dijo verdad. No hay ningún otro Salvador. Entonces, ¿Cristo qué fue? Cristo es Jehová. Porque aparte de él no hay ningún otro Salvador. Cristo es Jehová. No hay dos Salvadores. Hay un solo Salvador. Cristo es Jehová. Jehová no miente. Cristo es Jehová. Amén y amén. 6. En Deuteronomio capítulo 5, versículo 14, entre otras citas, dice que el día sábado es de Jehová. O en otra forma de decirlo, ¿verdad? Que Jehová es dueño del día de reposo. Jehová es Señor del día de reposo. ¿Y cómo lo sabemos? Deuteronomio 5:14. Pero el séptimo día es un sábado ¿para quién es este sábado? Aquí nos dice para quién. Para Jehová tu Dios. ¿Para quién era el día de reposo en el Antiguo Testamento? El día sábado. Para Jehová tu Dios. Para él era, no era para nadie más. No hagas ningún trabajo. Ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu toro, ni tu burro, ni ninguno de tus animales domésticos, ni el residente en extranjero que vive en tus ciudades, para que tu esclavo y tu esclava puedan descansar igual que tú. Pero en Mateo 12:8
Dice nuestro Señor Jesucristo, porque el Hijo del Hombre, que es un título que se le da a Jesús, Hijo de Hombre, Hijo de Dios, es Señor del sábado. ¿Recuerda por qué se lo decían? Porque lo estaban acusando de no guardar el sábado. Y les dice Jesús, ¿pero por qué me acusan si yo soy el dueño del sábado? Si el sábado es para mí, es para Jehová tu Dios. Yo soy el Señor del sábado, yo soy el dueño del sábado. Es como cuando dicen, llegan a una finca, ¿quién es el señor de esta finca? Ah, pues fulanito. ¿Qué están diciendo? Pues ese es el dueño de la finca. Es de él. Bueno, igual, un sábado para Jehová. El sábado o el día de reposo era para Jehová tu Dios. Y Jesús dijo, el sábado, yo soy dueño del sábado. Entonces, Jesús es Jehová, el que es dueño del día sábado, a quien le pertenece o por quien se guardaba el día sábado. Si no, entonces la otra opción es que Jesús era un mentiroso, Jesús era un blasfemo, que se atribuía cosas que no le pertenecían, cosas que solamente le pertenecían a Jehová el Padre. Entonces estaba blasfemando al atribuirse cosas que no le pertenecían. Sin embargo, sí le pertenecían. ¿Por qué? Porque Jesús es Jehová. Sigamos, siguiente prueba. El día de reposo es de Jehová y Jesús dijo que Él es mismo Señor o dueño del día de reposo, entonces Jesús, pues es Jehová. No hay mucha explicación y cómo darle vuelta a eso. Ahora, dice la Escritura en Isaías 44:24, dice literalmente, lo estudiamos en la primera clase que subí, de en cuanto a quién era el creador. Dice, esto es lo que dice Jehová. ¿Quién lo dice? Lo dice Jehová. No lo dice cualquier persona, no lo dice cualquier hijo de vecino, lo dice Jehová mismo. Tu recomprador, quien te formó cuando todavía estabas en la matriz. Yo Jehová, yo soy Jehová, el que hizo todo. ¿Quién hizo todo? Jehová. ¿Le crees a Jehová? Jehová está diciendo él mismo, no un hijo de vecino. Jehová lo está diciendo, yo hice todo. Yo extendí los cielos. Yo solo. No dice que usó un obrero maestro, no dice que usó un arcángel. No, Jehová está diciendo de su propia boca, yo hice todo, yo solo. Solo, ¿qué solo? Es que nadie estuvo con él. Yo desplegué la tierra, o sea, los cielos y la tierra las creó Jehová. Él solo. Y luego hace una pregunta retórica. ¿Quién estuvo conmigo? Si nos está diciendo que Él lo hizo solo, ¿cuál es la respuesta a esta pregunta? ¿Quién estuvo conmigo? ¿Cuántos? Pues 0. ¿Verdad? 0. Nadie estuvo con Él. Ninguno. ¿Por qué Él está diciendo que lo hizo todo? Solo. Él hizo todo. Él extendió los cielos solo. Solo. Aquí está la respuesta. Yo solo. Si estuvo solo, ¿quién le ayudó a extender los cielos y la tierra o a hacer los cielos y la tierra? Jehová. Nadie. Pero y luego vemos en Juan capítulo 1 versículo 3 que todas las cosas llegaron a existir por medio de Él y sin Él no llegó a existir ni siquiera una sola cosa de lo que ha venido a existir. Y está hablando de Jesús. Entonces, si Jesús hizo todas las cosas y sin Jesús ni siquiera una sola cosa de lo que ha sido hecho pudo haber sido hecho o pudo haber venido a existir, ni siquiera una, dice, ni una sola cosa, ni una. Ni siquiera Él mismo pudo haber venido a la existencia si Él no estaba presente. Entonces, si en Juan 1:3 habla de Jesús, que Jesús es el que creó todo lo creado, y sin Él nada pudo haber sido creado, entonces Jesús es Jehová. Porque dice Jehová que Él solo extendió los cielos y la tierra. No hay vuelta aquí. Si Cristo creó todo lo creado y ni siquiera una sola cosa pudo haber sido creada si Él no la creó. Y si Isaías dice que Jehová extendió los cielos solo, sin nadie que le ayudó. Y incluso hace la pregunta retórica, a ver, ¿quién estuvo conmigo? Diciendo,
Nadie estuvo conmigo ayudándome. Entonces Jesús, sin lugar a dudas, sin temor a equivocarme, es Jehová. Si no tienes dos creadores, y no hay dos creadores, la Biblia no se contradice. Y los testigos de Jehová dirán, pero es que el obrero maestro, es que Jehová hizo a Cristo y Cristo después hizo todas las otras cosas. No está diciendo aquí que Cristo hizo todas las otras cosas. Dice, ni siquiera una sola cosa de lo creada pudo haber venido a la existencia. Y si Jesús fue creado, es uno. Entonces ya no se cumple esta parte de la Escritura. Y otro, muy importante, es que para que ese algo que vino a la existencia a decir Jesús, tuvo que haber sido creado por Jesús. ¿Cómo Jesús creó a Jesús? No es posible, lógicamente. Entonces Jesús es ni nada más ni nada menos que Jehová mismo, creador. Si Jehová hizo todo él solo y nadie estuvo con él, y Juan 1.3 dice que todo lo creado fue creado por Jesús, entonces Jesús es Jehová. Amén, gloria a Dios. Hemos encontrado que Jesús es Jehová. Por más que lo quieran negar los testigos de Jehová, Jesús es Jehová sin lugar a dudas. Ahora, prueba 8. Dice Oseas capítulo 2 versículo 16, y ese día afirma Jehová, porque usted no va a decir que habla de otra cosa. ¿Quién lo está diciendo? Jehová mismo. Me llamarás esposo mío y no me llamarás amo mío. Me vas a llamar esposo mío. Oseas 2.19. Sigue, ¿verdad? La lectura. Me comprometeré a ser tu esposo. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo afirma? Jehová. Para siempre. Me comprometeré en rectitud y en justicia, en amor leal y misericordia. Luego vamos a Apocalipsis capítulo 19 versículo 7. Dice, estemos felices y radiantes de alegría y demos la gloria porque ha llegado la boda del Cordero. ¿El Cordero es el Padre? Y está lista su esposa. ¿El Cordero es el Padre? ¿Qué no dijo Juan el Bautista cuando venía Jesús acercándose a él? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién es el Cordero? Jesús. Entonces nos vamos a desposar con Jesús. Pero en Oseas dice que quien se va a desposar con nosotros para siempre es Jehová. ¿Cómo? ¿Cómo es posible esto? ¿Será que la iglesia con la que se va a desposar el Cordero tiene dos esposos? A decir Jehová y Cristo. ¿La iglesia es adúltera? ¿Porque se va a desposar tanto con el Padre como con el Hijo? Desde la perspectiva de los testigos de Jehová, ¿verdad? Entonces, si quien se casará con la iglesia es Jehová, en el Antiguo Testamento, y en Apocalipsis dice que quien se casará con la iglesia es Cristo, entonces Cristo es Jehová. La iglesia no es adúltera, porque de hecho nos dice la Escritura que Cristo la preparó para presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Entonces, la iglesia no es adúltera, o no debería ser adúltera, ¿verdad? Entonces, no tiene dos esposos. Entonces Jesús es Jehová, con quien se va a desposar y con quien Jehová se comprometió a desposarse para siempre. Por eso las bodas del Cordero en Apocalipsis. Vamos a 9. Prueba 9. Jehová da salvación eterna. Isaías capítulo 45 versículo 17. Pero Israel será, salvado por Jehová. ¿Por quién va a ser salvado Israel? Por Jehová. Con una salvación eterna, dice. Ustedes nunca jamás serán avergonzados ni deshonrados. Ahora en Hebreos 5.9 dice, y después de haber sido perfeccionado, hablando de Cristo Jesús, usted puede leerlo en el contexto, y después de haber sido perfeccionado, Cristo llegó a ser responsable de la salvación eterna a todos los que le obedecen. ¿Quién da salvación eterna? Antiguo Testamento dice que Jehová. Nuevo Testamento dice que Jesús. Entonces Jesús, ¿tenemos dos maneras de tener salvación eterna? No hay una sola. Entonces Jesús es Jehová. Prueba 10.
Solo Jehová perdona pecados. Isaías 43:25. Y esto puede verlo en referencias. Si usted tiene Biblia con referencia, estas Biblias de los testigos de Jehová tienen referencias. Y si usted va a Isaías o a Mateo 9:2, o a otra cita, por ejemplo, cuando menciona los judíos dicen, ¿quién es este para perdonar pecados? Solamente Dios puede perdonar pecados. Los judíos decían, ¿verdad? Solamente Dios puede perdonar pecados. Solamente Jehová puede perdonar pecados. Y es una de las citas que aparece ahí en referencia a esta frase. Dice Isaías 43:25, misma Biblia de los testigos de Jehová, en referencia a lo que lo decían los judíos. Dice, yo soy el que borra tus ofensas. Hablando Jehová, ¿verdad? Dice Jehová, yo soy el que borra las ofensas. Nadie más. ¿Por causa de quién? ¿De alguien más? No, dice Jehová, de mí mismo. No hay nadie más que perdone los pecados ni las ofensas. Yo mismo soy quien lleva a cabo esa acción. Y no me acordaré más de tus pecados. Antiguo Testamento, Isaías 43:25. Los judíos y los fariseos tenían la razón. Solamente Jehová perdona pecados. Solamente Dios perdona pecados. Y luego en Mateo capítulo 9, versículo 2, en varias ocasiones, esta es una de varias ocasiones, dice, y sucedió que unas personas le trajeron a un paralítico en una camilla. Al ver la fe que tenía, Jesús le dijo al paralítico, ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados. Recuerda que otro pasaje similar al hombre de la mano seca que le dice, bueno, para que sepáis que el Hijo del Hombre puede perdonar pecados, no solamente le digo tus pecados te son perdonados, sino hace la acción, ¿verdad? De la mano seca o de levántate y anda o lo que hacía, ¿verdad? De milagros para probarles que Él perdona pecados. Y cuando Él perdonaba pecados y lo mostraba visiblemente que los pecados habían sido perdonados porque realizaba una acción visible en comprobación de que esos pecados ya habían sido perdonados, para que ellos no dijeran, pues sí, dice que perdona los pecados, pero del dicho al hecho hay mucha diferencia, solamente Dios perdona pecados. Entonces Jesús les mostraba, pues para que vean que yo soy Dios quien perdona pecados, les voy a mostrar para que lo miren con sus ojos, porque el decir tus pecados son perdonados no se ven, pero si se los muestro con un hecho milagroso, ustedes no van a tener cómo dudar o cómo dudar de lo que les estoy diciendo. Entonces realizaba el acto milagroso, ¿verdad? Tus pecados son perdonados. En este caso le dice, levántate y anda. Para probar que los pecados sí habían quedado perdonados. Entonces, ¿quién es el único que perdona pecados? Jehová. Y en el Nuevo Testamento, Jesús perdonaba pecados. ¡Qué blasfemia! Por eso los judíos decían, blasfema. Es un blasfemo. ¿Cómo se atreve a usurpar el lugar de Dios? Porque solo Dios perdona pecados. Pues oh, sorpresa. Es que Jesús es Jehová quien perdona pecados. Y si Jesús no es Dios, entonces ¿por qué perdonó pecados? ¿Por qué blasfemó de esa manera ante Dios? Sería un hombre pecador. Bien. Seguimos a una prueba más. Jehová envía profetas. Segunda de Crónicas 36:15-16. Jehová, el Dios de sus antepasados, siguió advirtiéndoles por medio de sus mensajeros. Jehová enviaba mensajeros. Les advirtió vez tras vez, porque sentía compasión por su pueblo y por su propia morada. Versículo 16. Pero ellos estuvieron burlándose de los mensajeros de Dios, del Dios verdadero. Despreciaron las palabras de Él y se burlaron de sus profetas. Así es que estos mensajeros eran profetas, o son llamados profetas. Hasta que la furia de Jehová se desató contra su pueblo y hasta que ya no tuvieron remedio. ¿Quién enviaba mensajeros y profetas en el Antiguo Testamento? Jehová, el Dios verdadero, era el que enviaba profetas. Pero ahora si vamos al Nuevo Testamento, ¿quién fue quien en el inicio de la iglesia envió profetas? Dice, creo que me brinqué una. Sí, creo que me brinqué una. Déjenme ver si tengo la cita por acá. Sí. Mateo 23:34. Discúlpeme, no puse la cita. Se me brincó la diapositiva. Mateo 23:34 en relación con 2 de Crónicas 36:15-16. Dice Mateo 23:34, por tanto voy a enviarles profetas, hablando Jesús, dice, por tanto voy a enviarles, no dice el Padre les enviará, Jesús dice, yo les voy a enviar. En el Antiguo Testamento, ¿quién enviaba a los mensajeros y los profetas? Jehová.
En el Nuevo Testamento, ¿quién enviaba mensajeros y profetas? Jesús dice, por tanto, voy a enviarles. No dice, les enviará alguien más. Yo voy a enviarles profetas, sabios y maestros. Algunos los matarán y los ejecutarán en maderos. Y otros les darán de latigazos en sus sinagogas y los perseguirán de una ciudad a otra. Entonces, si en 2 de Crónicas 16, 15 al 16, Jehová envía profetas y mensajeros. Y en Mateo 23, 34, apúntelo. 23, 34. Jesús es el que envía profetas, mensajeros y sabios. Entonces, Jesús es Jehová. Jehová es Jesús, quien envía profetas, mensajeros y sabios. Ahora sí vamos al 12. Disculpe que no haya puesto la cita de Mateo 23, 34. Prueba 12. Solo hay un Salvador, Jehová. Oseas 13:4. Pero yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. No conociste a ningún otro Dios. Nosotros no creemos que hay dos dioses, creemos que hay un solo Dios, porque eso dice la Biblia. Un solo Dios, Echad, Deuteronomio 6:4, en unidad. No una persona, sino una unidad. Y ya lo explicamos en clases previas. Si a usted le interesa, vaya y mire por ahí clases previas que tenemos. Dice, pero yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. No conociste ningún otro Dios excepto a mí. Y aparte de mí, dice Jehová. ¿Quién lo dice? Jehová. No hay ningún Salvador. No hay ningún Salvador. Ninguno. Aquí sí vamos a usar el interlineal porque aquí los testigos de Jehová manipulan este texto. Tito 2:13. Dice la Biblia a los testigos de Jehová, mientras esperamos la feliz esperanza y la gloriosa manifestación del gran Dios y de nuestro Salvador Jesucristo. No, mis amigos, no dice así el texto. Es más, un propio interlineal los va a desmentir. Haciendo una diferencia entre la manifestación del gran Dios y aparte nuestro Salvador Jesucristo. Pero aunque hicieran esta diferencia, seguiríamos pudiendo comprobar con su propia Biblia que Jesús es Jehová. ¿Por qué? Porque en Oseas 13:4 dice, no, fuera de mí o aparte de mí no hay ningún Salvador. Pero en Tito 2:13, con todo y las modificaciones que han hecho, dice que nuestro Salvador es Jesucristo. Entonces, si Jehová dijo que no hay ningún otro Salvador aparte de él, ¿Jehová mintió? No, Jehová dijo verdad. Si Jehová de sus propios labios dijo que él es el Dios verdadero y que no hay otro aparte de él que salve, y luego en el Nuevo Testamento encontramos que Jesús es quien salva, entonces Jesús es Jehová. Aquí hay dos opciones. O Jehová mintió, y sí hay más de un Salvador, o Jesús mintió, ¿verdad? Diciendo que él era el Salvador cuando no lo era. Entonces es un hombre pecador, seguimos a un pecador nosotros. O la opción más cuerda, armonizando la escritura, pues es que si no hay ningún otro Salvador fuera de Jehová y Jesús es nuestro Salvador, entonces Jesús es Jehová, ese que dijo ser, que aparte de él no hay ningún otro Salvador. Jesús es Jehová. Ahora, vamos a desmentir la versión de los testigos de Jehová. Ahora, vamos a ver por qué manipulan este texto. Y aún con esa manipulación podemos probar ahí con ese texto manipulado que Jesús es el Salvador Jehová. Comparando textos, ¿verdad? Vamos a la escritura. Dice aquí, en esta parte, dice, esperando la feliz esperanza y la manifestación de la gloria del gran Dios. Aquí está. Teoiu, o Teo, de Teo, ¿verdad? Y aquí está Salvador. No dice Teof o del. No está en el griego. No aparece. Fíjese, son dos palabras aquí. No, es una sola. ¿Verdad? Dice soteros. Entonces, no dice soteros. ¿Verdad? Dice nada más soteros. Salvador. Entonces dice la manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador. No dice y del Salvador. No dice del.
Ese of no aparece en el griego. Fíjese, no están dos palabras aquí abajo en griego, solamente una. Dice, y del Salvador, de nosotros, o nuestro, aquí sería nuestro, ¿verdad? Fíjese, aquí vuelven a poner de Cristo. Este of tampoco está, tampoco aparece. Ni este ni este. Son palabras añadidas. Aquí simplemente dice Cristo, esta X, ¿verdad? La CH, la R, la I, la S, la T, perdón, la O y la U. O se pronuncia U, ¿verdad? Entonces, Cristo o Cristo, Cristo. Entonces dice la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador, no, y del Salvador, no dice y del, dice gran Dios y Salvador nuestro, Cristo Jesús. No dice de Cristo Jesús, dice Cristo Jesús. ¿Ok? Entonces vemos la manipulación en su mismo interlineal. Este of que traducen no está, lo traducen para conveniencia de ellos, pero no está. Aquí simplemente dice Salvador, dice Dios y Salvador. Esto no está. O nuestro, ¿eh? Dios y Salvador nuestro. ¿Nuestro? ¿Quién es ese Dios y Salvador nuestro? Dice, de Cristo Jesús. No, este de no está aquí. Aquí simplemente dice Cristo y Yesou, ¿verdad? Yesou. Aquí está, Jesús. Cristo Jesús. Entonces vemos la manipulación que hacen a la hora de traducir. No está este en el griego. Fíjese, ¿dónde aparece la palabra esta of? No está. Acá tampoco. ¿Dónde está en el griego? No está. Lo manipulan para dar una idea diferente. Pero aún queda en esa idea diferente. Sigue diciendo el texto griego que Jesús es Salvador. Y en el Antiguo Testamento Jehová dice que no hay otro Salvador fuera de él. Entonces este Salvador no es otro que Jehová. ¿Verdad? Jesús es Jehová el Salvador. Porque Jehová dijo, no hay otro Salvador fuera de mí. Y Jehová no miente. Perdón. Jehová no miente. Y si Jehová no miente, entonces... Y si Jesús no miente, y si Jesús fue un hombre perfecto, como dice la Biblia, y si Jesús no hubo engaño ni pecó con sus labios, ni siquiera mintió, entonces Jesús es Jehová el Salvador. No hay otra opción, mis amigos. Seguimos entonces. ¿Cómo dice Reina Valera? Fíjese cómo lo traduce Reina Valera. Aguardando la esperanza o la feliz esperanza, bienaventurada, ¿verdad? Bienaventurada, feliz, dichosa. Y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador. ¿Por qué traduce Reina Valera gran Dios y Salvador? Porque no aparece por ningún lado este of de acá. No aparece. Este de aquí no está. Este de aquí no está. Dice Dios y Salvador. Dios y Salvador. Dios y Salvador. Por eso, Dios y Salvador, ¿quién? Jesucristo. O Cristo Jesús. Si usted lo quiere traducir como está ahí. Cristo Jesús. O Jesús Cristo. ¿Quién es nuestro gran Dios y Salvador? Jesucristo. ¿Quién es el único que salva según el Antiguo Testamento? Jehová. Entonces Jehová es Jesús. Gloria a Dios. Entonces Jesús es Jehová, el Dios Salvador. Vamos a la tercera prueba, 13ª prueba. Jehová salvará a su pueblo de sus pecados. Jehová salvará a su pueblo de sus pecados. Salmo 137:8. Espera Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. Él, ¿quién es él? Jehová, redimirá a Israel de todos sus pecados. ¿Quién va a redimir a Israel de todos sus pecados? Jehová, nuevamente. Vamos a subrayarlo porque lo dicen. ¿Dónde está leyendo? Aquí está. Jehová. 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 Israel, ¿verdad? Espera en Jehová, porque en Jehová hay salvación, misericordia, redención. Él, ¿quién es este él? Pues hay que regresar en el contexto. Por eso cuando otros pasajes que explicaba cuando decía él, pues tenemos que ir cuál es el él inmediato que se acaba de mencionar. ¿Y cuál es ese él inmediato? Jehová.
Jehová redimirá a Israel de todos sus pecados. ¿Quién es el que redime pecados a Israel? Jehová. Pero Mateo capítulo 1 versículo 21 dice: y darás a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿De qué pueblo era Jesús? Jesús era judío. ¿No era descendiente de Israel? ¿No era la descendencia de las tribus de Jacob? Entonces, Jesús era israelita cuando nació bajo la descendencia de Israel o de los judíos, y él salvará a su pueblo. ¿Cuál pueblo? ¿A cuál pueblo pertenecía Jesús? El pueblo de Israel, a los judíos, ¿verdad? ¿Cuál pueblo? Entonces dice que él salvará a su pueblo de sus pecados, pero vemos que al judío primeramente y luego después al griego. La salvación vino primero a su pueblo Israel y luego a todo el mundo. Por eso el Señor le manda: vayan primero a predicar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Todavía no entren en pueblos gentiles, solamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Después iremos al resto del mundo. Entonces, si en el Antiguo Testamento, en Salmos, dice que Jehová es el que va a redimir al pueblo de sus pecados, y en el Nuevo Testamento encontramos que quien redimió a ese pueblo Israel de sus pecados fue Jesús. ¡Ay, sorpresa! Entonces, gloria a Dios. Jesús es Jehová, sin lugar a dudas, ni a errores, ni a equivocarnos. Jesús es Jehová. Si no, hay dos salvadores. O Jehová mintió, o el ángel le mintió a María. O Jesús mintió al predicar que por medio de él venía la salvación y vida eterna. ¿Mintió Jehová o mintió Jesús? ¿Hay dos salvadores? ¿Hay dos formas en que Dios redimió a Israel de todos sus pecados? No. Ni Jehová mintió, ni Jesús mintió. Y sí redimió Jehová a su pueblo de sus pecados. ¿Cómo? Porque Jesús es Jehová. Seguimos. Y aquí terminamos con esta explicación. Hay muchísimos más pasajes, mis amigos, testigos de Jehová, que podríamos seguir comparando, pero creo que se haría muy tedioso si fuéramos comparación por comparación por comparación. Hay muchísimos más, créamelo. Muchísimos más. Dejé casi otros, quizás 16, 18 comparaciones más que podríamos ver. Creo que es más que suficiente para entender que Jesús es Jehová, es el Jehová del Antiguo Testamento. Entonces, he hecho 3 menciones que no puse aquí, pero las he hecho en otros videos. Cuando hablamos que Jesús, siendo Dios, fue quien encarnó, ¿verdad? Y tomó forma de humano, según el estudio que estábamos viendo de Jesús hombre y Dios. Lo puede ver. Expliqué estos pasajes de cómo dice en la escritura en el Antiguo Testamento que Jehová sería traspasado. En Zacarías, ¿verdad? Y cómo los testigos de Jehová trataron de ocultar esto, pero en su misma página web se muestra cómo está esta manipulación. Entonces dice en el Antiguo Testamento que Jehová sería traspasado, y en el Nuevo Testamento quien fue traspasado es Jesús. Entonces Jesús es Jehová quien fue traspasado. Segundo argumento o segunda comparación que presenté en ese video de esa vez, de Jesús hombre y Dios, o en forma de Dios en forma de hombre. Juan el Bautista dice que venía a preparar el camino para Jehová. Esa voz que clama en el desierto: preparar camino a Jehová. Y luego vimos en el Nuevo Testamento que a quien preparó el camino, Juan el Bautista, fue a Cristo. Y Juan mismo, el Bautista, también lo explicamos ahí, fue que dijo: este es de quien yo os hablaba, este es para quien preparé el camino. Entonces, ese que preparó, para quien preparó Juan el Bautista el camino, fue Jehová, que a su vez es Jesucristo. Tercer prueba que presenté ahí, en comparación: vendría a salvarnos, dice el Antiguo Testamento, que el mismo Jehová vendría a salvarnos. Así lo dice y lo expliqué. Vaya y mírelo, por favor. Jehová mismo vendrá y nos salvará, dice. Jehová mismo va a venir a salvarnos.
Sin embargo, en el Nuevo Testamento encontramos que quien vino a salvarnos es Jesús. Entonces, Jesús, por comparación de textos, es ese Jehová que vino a salvarnos. Por donde busquemos, mis amigos testigos de Jehová, Jesús es Jehová. No estoy diciendo que hay dos Jehová, hay un Jehová. No estoy diciendo que hay dos señores, hay un solo Señor. No estoy diciendo que hay dos dioses, hay un solo Dios, porque así lo dice la Biblia. Lo que pasa es que ellos entienden que cuando decimos Dios, lo miran como una persona. Padre, Dios, una persona. Cristo, Dios, otra persona. Y la Biblia no lo explica así. La Biblia dice que es una unidad. El Padre no es el Hijo no es el Padre, el Espíritu Santo no es el Hijo, ni el Espíritu Santo es el Padre, ni el Padre es el Espíritu Santo. No, no lo son. Pero no son separados. Es una unidad, es un Dios Echad. Ya lo expliqué en otro video también, Deuteronomio 6:4. Bien, entonces Jesús es Jehová. Jesús es Jehová por simple comparación de textos de Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Termino con esta cita. Hechos capítulo 4, versículos 10 al 12. Sepan todos ustedes y todo el pueblo de Israel, estas Biblias de los testigos de Jehová, que fue sanado este hombre en el nombre de Jesucristo el Nazareno. Ojo, en el nombre, en la autoridad de Jesucristo el Nazareno, a quien ustedes ejecutaron en un madero, pero quien Dios levantó entre los muertos por medio de él, este hombre está aquí sano delante de ustedes. Esta es la piedra que ustedes, los constructores, trataron, subrayelo, trataron como si no tuviera ningún valor. ¿Quién trató a Jesús como si no tuviera ningún valor? Interesante. Y que ha llegado a ser la principal piedra del ángulo. Además, no hay salvación por medio de ningún otro. ¿Cómo? ¿No hay salvación por medio de ningún otro? A ver, regresemos aquí en las diapositivas. No hay salvación por medio de ningún otro. ¿Cómo puede ser eso? Regresemos aquí a solo Jehová salva. Dice Isaías 43:11. Yo soy Jehová. Aparte de mí, no hay ningún otro salvador. Yo soy Jehová. Aparte de mí, no hay ningún salvador. Aparte de mí, dice Jehová, no hay. Pero Pedro dice que en Jesús, en el nombre de Jesús, no hay otro. No hay salvación por medio de ningún otro. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. ¡Wow! No hay salvación por medio de ningún otro. Y si el único que salva, dice el Antiguo Testamento en Isaías 43:11, es Jehová, y Jehová dijo que en ningún otro hay salvación, entonces Cristo es Jehová, en quien tenemos salvación. Amén y amén. Con la Biblia de los testigos de Jehová, les digo amén. Jesús es Jehová. Bien, mis amigos testigos de Jehová, espero que sean honestos con la palabra de Dios. Usé su misma Biblia de los testigos de Jehová, usé su interlineal, usé referencias a su página web. Así es que, ¿cuál va a ser ahora la excusa? ¿Cuál sería la excusa? Comparen textos simplemente. Muchos testigos de Jehová se han dado cuenta del error que enseña esa falsa doctrina simplemente haciendo esto que hicimos ahorita, comparando textos. Comparación de textos. Y se dieron cuenta que Jesús es Jehová. Esperen las próximas clases. Seguimos con otras clases a futuro, preparándolas. Ya estamos trabajando en ellas. Esperamos verle y esperamos contar con su presencia. Siga compartiendo estos videos con sus amistades en Facebook, en YouTube, con quien usted piense que le puede ser de utilidad. O si no, simplemente súbalos a su muro en su Facebook para que sus amistades lo vean por ahí. Bien, Dios me los bendiga, Jehová me los bendiga, el Señor los bendiga. ¿Verdad? Dios esté con ustedes. Y nos vemos Dios mediante, si Dios lo permite, en los próximos videos. Bendiciones para ustedes, para su familia y gracias por habernos acompañado y estudiado con nosotros.
Tu misericordia es grande, oh Señor del universo, y es tu amor tan infinito que no puedo comprender. Tu palabra